Con su venia, diputada presidenta. Señoras y señores invitados de honor, señoras y señores legisladores que el día de hoy nos acompañan, y es un gusto ver este recinto con tantas personas que seguramente guardan en sus corazones y en sus memorias al personaje al cual hoy rendimos homenaje. Hoy, en el Senado de la República, que es sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace un homenaje a un hombre al que debemos de reconocer por sus contribuciones a la democracia. No tuve el gusto de conocerlo personalmente, mas sí por sus acciones y sobre todo a través del aprecio de mi gran amigo Santiago Krill, a quien también les envía a cada uno de ustedes y de sus familiares un afectuoso abrazo. Don Agustín fue un destacado abogado y un político mexicano. Su trayectoria política destaca por su incansable espíritu democrático y su permanente apertura al diálogo. Se especializó en temas electorales, fue consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral, militante varios años del Partido de la Revolución Democrática y posteriormente estuvo muy ligado a la causa política de Andrés Manuel López Obrador y miembro de Morena. También fue diputado federal en la 59ª legislatura de la Cámara de Diputados. En Acción Nacional queremos recordar a don José Agustín Ortiz Pinchetti como un personaje clave en el proceso de transición democrática de México. En la década de los 80 empezó una labor de observación electoral que lo llevó a recorrer el país completo. Primero con las elecciones de 1986 en Chihuahua y después en la elección de 1988, en donde el sistema a cargo de Manuel Bartlett se cayó. Fueron muchos los encuentros sostenidos entre académicos y personajes ligados a los partidos políticos de oposición, que durante varios años, en la década de los 90, debatieron y sentaron los principios en los que podría basarse una reforma de Estado para dar pie verdadero a un cambio estructural en nuestro país. Fue un hombre de diálogo y apertura constante. Es preciso traer a la memoria aquel documento impulsado por don Agustín y por otros muchos personajes en la vida pública, el 17 de enero de 1994, que fue conocido como los 20 compromisos por la democracia, en el que se advertía la necesidad de establecer un acuerdo político amplio para garantizar elecciones limpias, elecciones creíbles y con amplia participación ciudadana, así como las reformas del sistema político que aseguran el pleno cumplimiento de la división de poderes, el federalismo y el respeto a las garantías individuales. Se trató de uno de los esfuerzos colectivos más significativos que se hayan visto en México previo a una elección presidencial. Y hablar de la democracia es preciso hablar de don Agustín. Es menester hacer hincapié en su activa participación en el plebiscito de 1993, donde su inmensa mayoría votó a favor de que los habitantes del entonces Distrito Federal tuvieran una auténtica representación, dándoles la posibilidad de elegir a su jefe de gobierno, asambleístas y jefes delegacionales. Cabe recordar también a quienes durante 2 años promovieron el entrañable Seminario del Castillo de Chapultepec, entre ellos a mi amigo Santiago Krill, quien además, gracias a su testimonio, podemos dar fe de los valores con que se guiaba su vida profesional. Cuando los dos eran consejeros ciudadanos del entonces IFE y cuyas conclusiones sirvieron como base para la discusión de la reforma política de 1996. Esa reforma en la que participó de forma activa Ortiz Pinchetti fue fundamental para la construcción de nuestras instituciones democráticas. Entre otros temas, se logró dar la autonomía una autonomía que verdaderamente fuera plena al Instituto Federal Electoral. Se instauró la cláusula de sobrerepresentación, cuya aplicación hoy se encuentra en el debate público, y se definió la histórica fórmula de financiamiento público a los partidos políticos, misma que permitió una participación más equilibrada de las fuerzas políticas
y que se diera el primer paso la transición democrática en 1997 y sobre todo que diera pie a la alternancia política en el gobierno en el año 2000. Posteriormente recordamos también su participación en el gobierno de la Ciudad de México, donde tuvo la encomienda como secretario de gobierno, lugar desde el que el diálogo con el gobierno federal a través del secretario de Gobernación fue permanente y juntos pudieron solucionar los problemas políticos suscitados en la época. Señoras y señores, queremos reconocer a don Agustín a una persona auténticamente de izquierda, congruente y creyente y con gran capacidad de diálogo. Él sabía que el proceso de cambio democrático necesitaba de todas las voces y requería de la participación de los más amplios sectores de la sociedad y de la política, por más dispares que fueran las posiciones ideológicas. Es cierto que en esta etapa, como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, tuvimos algunas discrepancias en nuestras apreciaciones, pero eso no obsta para reconocer hoy su trayectoria profesional y política y realizar este homenaje tan merecido en su memoria. Es propio de la democracia saber convivir con la pluralidad y hacer patentes las diferencias en los puntos de vista y en las ideologías, en las visiones de país que tenemos en este país tan diverso. Su trayectoria de vida nos deja una gran enseñanza. Independientemente de las diferencias políticas o ideológicas, se tiene que mantener una relación cordial con los adversarios políticos, siempre en pos de la democracia y de la pluralidad de este país. Desde aquí, desde esta tribuna, le extendemos un abrazo afectuoso a su familia y a sus amigos. Nuestro recuerdo para don José Agustín Ortiz Pinchetti es de un demócrata, de un promotor de consensos, un hombre que abanderó las causas cívicas a favor de la democracia mexicana, a quien reconocemos, apreciamos y valoramos hoy y siempre. Descanse en paz.